Eh, Les doy las buenas noches, ¿sí? Y la bienvenida a esta presentación en que vamos a desarrollar algunos temas que se presentaron en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes de este año, en el mes de mayo, ¿sí? Lo que les vamos a pedir es que luego de las presentaciones hagan las preguntas. Hay un iconito que tiene forma de pregunta, ahí hacer las preguntas escritas como para que después las podamos desarrollar. Entonces vamos a empezar, a ver si parece que no quiere pasar. La primera que nos va a exponer es la doctora Verónica Cojamanian Favetto, que nos va a hablar del origen fetal de la diabetes más allá de la genética. Ella es médica especialista en nutrición y especializada en diabetes, coordina el CEPA de Pilar, también trabaja en forma privada para Swiss Medical y es coordinadora del Comité de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Nutrición y integra nuestro comité de embarazo. Luego, en la exposición de la doctora Javerbaum, que nos va a hablar sobre los cambios de paradigmas. Deberíamos comenzar a pesquisar y tratar la diabetes gestacional en forma más precoz. Alicia es investigadora principal del comité, dirige el Laboratorio de Reproducción y Metabolismo CEFIMO-CONICET de la Facultad de Medicina de la UBA, es codirectora de la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes y también es integrante de nuestro comité de la Sociedad Argentina de Diabetes. Luego, Magdalena Rey nos va a hablar de novedades del monitoreo continuo en el embarazo. Ella es médica endocrinóloga y forma parte del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Alemán de Buenos Aires y también es integrante de nuestro Comité de Embarazo y Diabetes. Y la última que nos va a hablar es la doctora Celina Bertona, me comí la T, que nos va a hablar de metformina y gestación, primero no dañar, que fue el título de una de las presentaciones. Celina es médica clínica del Hospital Lago Maggiore, es especializada en diabetes de la Escuela de la Sociedad Argentina de Diabetes, es médica diabetóloga en el Hospital Universitario de Cuyo, codirige el posgrado de la Universidad de Cuyo ISAD de diabetes, es miembro de nuestro comité y es docente de la diplomatura y maestría de la Sociedad Argentina de Diabetes UNE y de la maestría clínico-metabólica de la Universidad Massa SAD. Bueno, sin más que decir, comenzamos las presentaciones. Verónica, ¿querés compartir? Y perfecto, ya comparto. Bien, perfecto. Bueno, todos ahí están viendo, perfecto. Vamos a empezar a hablar sobre el origen fetal de la diabetes más allá de la genética. Imaginemos una situación en la cual a través de nuestras acciones médicas podemos actuar antes del nacimiento y mejorar la calidad y el pronóstico de los niños por nacer. La diabetes tipo 2 se origina antes de nacer. De hecho, los jóvenes nacidos de mamá con diabetes gestacional, al llegar a los 15 años tienen el doble de riesgo de otros jóvenes de esa misma edad, pero sin haber tenido diabetes sus madres. Por lo cual, el medio ambiente, o sea, el entorno, antes de nacer determina un riesgo de enfermedad que es de por vida. Vamos a pasar. Ahí estamos. Lo que caracteriza a la diabetes es un aumento de glucosa y de nutrientes en el torrente circulatorio materno que atraviesa la placenta y ocasiona un exceso, un aumento de nutrientes en el torrente circulatorio fetal que puede condicionar este crecimiento fetal y llevar a una macrosomía.
En los modelos animales lo que se vio es que hay una alteración en los animales expuestos intraútero a diabetes, hay una alteración en la programación de las vías cerebrales. Esto altera la regulación del peso corporal y también altera los niveles de glucosa. Estos animales cuando llegan a la edad adulta desarrollan obesidad y desarrollan diabetes. La pregunta sería entonces, ¿la exposición de un niño a la diabetes gestacional materna afecta a regiones del cerebro que regulan el hambre y esto a futuro puede condicionar obesidad y diabetes tipo 2? El Brain Child Study es un estudio pionero en este campo porque lo que hizo fue comparar o replicar los modelos animales en modelos en humanos. Lo que se utilizó fueron estudios de imágenes, resonancias de cerebro, estudios sanguíneos, eh, y lo que se vio, la mitad de la corte de este estudio eran niños nacidos de mamás con diabetes gestacional, y no solamente se evaluó la exposición a la diabetes, sino también en qué momento de la semana de gestación eran diagnosticadas con diabetes. Y lo que la evidencia sugiere es que cuando los niños se exponen, sobre todo en estadios más tempranos, en semanas más tempranas, a una diabetes gestacional, ocurren cambios en el desarrollo cerebral que puede condicionar enfermedades metabólicas al futuro. De vital importancia fue el hipotálamo. El hipotálamo, interpretemos que es como un sensor cerebral de todas las señales que le llegan del intestino, del nivel de glucosa en sangre. Entonces, si en el desarrollo se altera el hipotálamo, las respuestas que va a dar van a ser distintas. Lo mismo con el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un sector del cerebro que responde a estímulos gratificantes. Por ejemplo, comer un helado. Entonces, frente a un estímulo gratificante, lo que hace es libera sustancias químicas como la dopamina que se asocian con el placer. Y esto lo que hace es replicar esta acción constante, comer más. Lo que hasta ahora estos estudios han demostrado es que cuando se expone al niño a una exposición temprana, sobre todo antes de las semanas 26 de gestación, ocurren cambios en el cerebro que condicionan en la niñez y en la adolescencia aumento de peso. Lo mismo se vio en la exposición cuando se exponen a estos niños en exposición temprana en el sistema de recompensa. Entonces, lo que se vio es que estos niños en la infancia comen más. Este Brain Child Study lleva ya 10 años, es un estudio longitudinal que va por su 10º año, y lo que vieron es que siguieron a chicos durante de 7 hasta 18 años, y lo que vieron era que aumento de peso, aumento de la grasa corporal y aumento de la circunferencia abdominal. Por lo cual, estos estudios lo que nos están demostrando es que la transmisión de mamá a niño es transgeneracional y se replica y se replica. Esta exposición temprana a la glucosa tiene efectos a nivel cerebral en las vías a nivel de vías de desarrollo del cerebro que condicionan en la niñez aumento de peso, sobrepeso, obesidad y con el tiempo diabetes tipo 2. La importancia, como conclusión o impacto clínico, es que el estudio lo que ha proporcionado es información sobre los orígenes de la obesidad y la diabetes, importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano de la diabetes gestacional y la importancia de estrategias de prevención. La idea es tomar una actitud mucho más activa en aquellas personas con mayor riesgo a tener diabetes gestacional, o en las mujeres con diabetes ya tipo 2, o en las personas con obesidad, para condicionar, o sea, una estrategia mucho más activa en la lactancia en primera infancia para llegar en la adolescencia mucho más saludable. Bueno, muchas gracias. Muchas ¿Sí? gracias, Ahí Vero. está. Bueno, en su exposición seguiría Alicia, ¿sí? Sí, ahí comparto la pantalla. Eh, ¿Se ve bien?
¿Se ve compartida la presentación? Perfecto. Sí, Yo, sí. yo lo veo bien, sí. Perfecto, comenzamos entonces. Les voy a hablar sobre lo que se presentó en la ADA en el simposio Lancet Journal. Sobre el tema cambio de paradigma, deberíamos pesquisar y tratar la diabetes gestacional en forma temprana. Y lo que se presentó fue, fue el resumen de 3 artículos que salieron publicados en forma simultánea al Congreso, en la revista Lancet, que se titulan el primero de ellos, Patofisiología desde la preconcepción durante la gestación y más allá. El segundo, la epidemiología y manejo de la diabetes gestacional. Y el tercero, un llamado a la acción para la atención de la mujer con un acercamiento al tratamiento durante el curso de su vida. Tuve el honor de ser coautora del primero de estos trabajos y les voy a resumir brevemente los temas que trata. En particular, insulina y glucosa, revisión de los aspectos fisiológicos del embarazo y la fisiopatología en la diabetes gestacional temprana y tardía, desarrollo y función de la placenta en relación a la madre y al feto, y alteraciones del metabolismo en la gestación temprana y su vinculación con los resultados materno-neonatales a corto y a largo plazo. Comenzamos entonces con lo que ocurre en una mujer sana. Y aquí lo que vemos es en línea punteada negra los valores de glucemia, el rango de glucemia en violeta, y líneas punteadas que van a representar a las pacientes sanas, en azul la secreción de insulina y en rojo la resistencia a la insulina. Y lo que todos conocemos es que a mediados del segundo trimestre está este incremento de la insulinoresistencia, esta línea roja punteada, y es por eso que habitualmente se diagnostica la diabetes gestacional a partir de la semana 24, que es cuando ya está establecida la insulinoresistencia. Ahora bien, antes se pensaba que la mayor secreción de insulina ocurría en forma o en respuesta a la mayor insulinoresistencia, pero hoy se conoce que la secreción de insulina ocurre en forma independiente a la insulinoresistencia y ocurre desde la gestación temprana. En el contexto de esta definición de diabetes gestacional temprana y tardía, vamos a hablar sobre la diabetes gestacional temprana cuando ocurre hasta la semana 20 de gestación. Y justamente este incremento en la secreción de insulina temprana es lo que hace muchas veces que las glucemias bajen un poquito en las mujeres en la gestación temprana, en forma siempre dentro del rango normal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos en presencia de la diabetes gestacional? Y aquí no vamos a hablar solamente de los subtipos temprano y tardío, sino también de 2 subtipos que fueron definidos hace unos años, insulino deficiente o insulino resistente. Y esto se condice con qué es lo que está generando mayormente la hiperglucemia. En este caso, hablamos y sabemos que de las pacientes que tienen diabetes gestacional tardía, hay un 15 o un 30% que son del subtipo insulino deficiente. Lo que vemos aquí en los gráficos es que la línea continua roja que marca la insulinoresistencia es paralela a la línea punteada de las pacientes normales. O sea, hay una insulinoresistencia que se incrementa en forma fisiológica. Sin embargo, vemos en la línea azul continua cómo la secreción de insulina es menor. En este caso, esta diferencia, la falta de capacidad de esta insulina que se secreta y no compensa la insulinoresistencia, es lo que da como resultado la hiperglucemia. Se considera, y evidenciaron algunos estudios, que la diabetes gestacional tardía insulinodeficiente, cuando está tratada, da lugar a igual riesgo de complicaciones que la normoglucemia. Pero es diferente lo que ocurre cuando hablamos del subtipo insulino resistente, que constituye alrededor de un 50-60% de las pacientes que presentan diabetes gestacional tardía. Y en este caso lo que vemos es que
La línea punteada azul de la secreción de insulina es igual a la línea continua de estos pacientes. No hay problema con la secreción de insulina, pero sí hay una mayor insulinoresistencia. Esta diferencia entre la mayor insulinoresistencia y la dificultad, la poca capacidad que tiene la insulina en compensar esta respuesta es lo que da lugar a este aumento de la hiperglucemia en forma tardía. La insulinoresistencia en estas pacientes puede haberse originado antes, incluso en forma preconcepcional, pero da lugar a valores que quedan dentro del rango fisiológico de las glucemias y no conducir a alteraciones hasta la gestación a término. Y esto se conoce y se ha visto en distintos estudios que la diabetes gestacional tardía de subtipo insulino resistente tratada presenta igualmente 2 o 3 veces mayor riesgo de complicaciones gestacionales en relación con una gestación con normoglucemia. Ahora bien, llegamos entonces a qué es lo que ocurre en el subtipo temprano, cuando detectamos la diabetes gestacional antes de la semana o hasta la semana 20 de gestación. Aquí vemos esta hiperglucemia presente en forma temprana y se consideran que hay evidencias que hay que replicarlas, por supuesto, porque hay menos datos, que el 60% sería del subtipo insulino resistente y el 15% del subtipo insulino deficiente, y que puede ser entonces causa de esta hiperglucemia temprana tanto una mayor resistencia a la insulina como una menor secreción de insulina, siempre generando estas diferencias que no se compensan y dan origen a la hiperglucemia. Se cree que al igual que lo que ocurre en la forma tardía, que cuando hay diabetes, o esto se vio, que cuando hay subtipo de diabetes gestacional temprana insulino resistente, hay mayor riesgo de complicaciones gestacionales comparadas con el subtipo insulino deficiente. Ahora bien, no es difícil pensar que hay alteraciones en la gestación temprana cuando sabemos que en el periodo preconcepcional hay un porcentaje, cuando estudia la población de individuos no gestantes entre 20 y 49 años o sin edad reproductiva, entre un 5 y un 10% tienen intolerancia a la glucosa, entre 4 y 7% niveles de glucosa en ayunas, que están dentro del rango normal para lo que se presenta fuera de la gestación. O sea, no son pacientes diabéticos, pero presentan estas intolerancias en forma preconcepcional. Y serían originadas por alteraciones incluso presentes en el periodo preconcepcional y debido en el subtipo de insulino deficiencia a variantes genéticas asociadas a la función de la célula beta o a daño en la célula beta que puede ser de tipo proinflamatorio o incluso autoinmune. Mientras que si hablamos del subtipo insulino resistente que presenta incluso en el periodo preconcepcional estas anomalías, que están presentes, si bien no dan hiperglucemia, se deberían a variantes genéticas más parecidas a lo que se evidencia en la diabetes tipo 2, vinculadas a la insulinoresistencia o a la obesidad, adiposidad central, sedentarismo. Asimismo, es importante que la placenta cobra un rol fundamental en los cambios que se van a producir vinculados a la resistencia a la insulina y a la secreción de la insulina en la gestación. Y recordamos que la placenta es un órgano multifuncional, clave para el desarrollo fetal, de vinculación a la oxigenación y aporte de nutrientes, y también clave en los cambios adaptativos que va a presentar la mujer a lo largo del embarazo y para sostener este embarazo. Y también es importante que en semanas tempranas de la gestación la placenta está en desarrollo y cobra relevancia la función de la decidua que va a nutrir en forma histotrófica tanto a la placenta como al embrión en desarrollo. Y cuando esto está menos estudiado, sobre todo se conoce un poco más en modelos experimentales y en la diabetes pregestacional, pero se postula que también en la diabetes gestacional temprana podría haber cambios en la función histotrófica decidual
ya que se evidenció en estos modelos, como les decía, incluso ex vivo o modelos animales, alta glicación proteica en la deciduo, alta deposición de glucógeno, variación en las células inmunes residuales, un entorno proinflamatorio que podría estar entonces afectando el desarrollo de la placenta en forma temprana. Esta etapa en donde la placenta presenta una función histotrófica ya que las arterias espiraladas están taponadas, y este importante paso de invasión del trofoblasto de los vasos residuales que va a permitir que a partir de esta etapa de nutrición histotrófica, donde hay un entorno de bajo oxígeno necesario para el desarrollo embrionario y placentario, se dé lugar a la etapa donde la placenta cumple su rol fundamental en la nutrición hematotrófica y en el aporte de oxígeno necesario para el desarrollo. De esta forma, en este periodo clave en donde se podría estar afectando la hiperglucemia materna cuando estamos en el caso de una diabetes gestacional temprana, estas alteraciones podrían estar vinculadas a un mayor riesgo de teratogénesis, a riesgos en la placentación, difusión placentaria, mayor riesgo de preeclampsia, riesgos de alteraciones en el crecimiento fetal, desarrollo fetal y programación fetal. Ahora bien, como les decía, la placenta cumple un rol fundamental en las adaptaciones metabólicas al embarazo. Y sabemos que la placenta va a producir hormonas como la lactógeno placentaria y va a liberar vesículas extracelulares ricas en diferentes proteínas y microRNAs que van a condicionar la secreción de insulina durante la gestación. Asimismo, la placenta va a liberar hormona de crecimiento placentario, distintas proteínas de unión a IGF y diferentes microRNAs que van a estar vinculados a la resistencia a la insulina propia de la gestación. Cuando estamos en etapas tempranas en un entorno materno alterado, como en el caso sería de la diabetes gestacional temprana, estos procesos podrían estar alterados, conducir a daño en el desarrollo placentario, en los procesos metabólicos, en procesos epigenéticos que se vieron y que se evidenciaron, y esto a su vez contribuirá a que haya un círculo vicioso donde se afectan las adaptaciones metabólicas al embarazo. Y no tenemos que olvidarnos del lado fetal y esta interacción entre la placenta y el feto, nuevamente un círculo donde el exceso de nutrientes y las citoquinas por un entorno proinflamatorio afectarán al desarrollo fetal y la producción de insulina, que es clave para el desarrollo fetal y también va a impactar sobre la propia placenta, generando respuestas adaptativas, por ejemplo, la hipervascularización. Como les decía, la insulina es clave, entonces, para el desarrollo de los diferentes órganos fetales. Y sabemos que en etapas tempranas de la gestación en forma habitual son los aminoácidos los que van a impactar sobre las células beta, generando la liberación de insulina, y es la glucosa quien comanda esta acción hacia la gestación, en la gestación tardía. Pero sin embargo, lo que se vio es que cuando estamos ante un mayor estímulo por diabetes pregestacional o podría ser por diabetes gestacional temprana de hiperglucemia, sí hay señales, sí hay capacidad de la glucosa de madurar en forma no habitual de hacer las beta pancreáticas y que haya mayor producción de insulina. Se evidencia insulina en líquido amniótico tan temprano como en la semana 14-16 de gestación. Asimismo, aquí tenemos un nuevo círculo, un vicioso, ya que los mayores niveles de glucosa y esta generación de insulina como resultado va a generar que haya mayor incorporación de glucosa a los órganos en desarrollo, y esto genera que haya menores concentraciones de glucosa circulantes y que haya lo que se llama un STIL, un gradiente positivo de glucosa desde la madre al feto. O sea, nuevamente un círculo vicioso que afecta a toda esta situación. De esta forma, vemos la importancia de estas primeras semanas de gestación, el primer trimestre y la primera mitad del segundo trimestre, y cómo el desarrollo de órganos, incluso el desarrollo del tejido adiposo, ocurre en estas etapas donde podrían ser este desarrollo susceptible al entorno materno alterado.
y como consecuencia los efectos de programación fetal, el mayor riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y de desarrollo, que tendrían como origen cambios epigenéticos durante estas etapas durante las primeras semanas de desarrollo gestacional. Y lo que se vio hasta ahora en los estudios realizados de tratamiento de la diabetes gestacional tardía, cuando se estudió si es capaz el tratamiento habitual de prevenir la programación fetal, los resultados hasta ahora fueron negativos. No se ve prevención de la programación fetal y se postula que sería necesario un tratamiento temprano de la diabetes gestacional o del impacto de la diabetes gestacional para prevenir la programación fetal. Y no nos tenemos que olvidar de las mamás que luego de su parto van a tener a largo plazo también mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, y hay unas primeras evidencias que sugieren mayor riesgo de efectos adversos paternos a largo plazo en la diabetes gestacional temprana que en la diabetes gestacional tardía. Bueno, hay mucho aún por conocer de la fisiopatología de la diabetes gestacional temprana. Por ejemplo, quedan muchas preguntas: subtipos de diabetes gestacional insulino resistente e insulino deficiente están presentes en la diabetes gestacional temprana. Todos estos defectos están determinados previo a la gestación. Las complicaciones gestacionales son todas productos de la hiperglucemia. ¿Cuál es el rol de los lípidos y de la inflamación? El rol de la placenta, cuáles hormonas y factores están involucrados en la diabetes gestacional temprana y tardía, y en los fenotipos de deficiencia de insulina y resistencia a insulina. Y la gran pregunta: programación fetal, ¿el tratamiento temprano podrá prevenir la programación fetal y mejorar la salud materna a largo plazo? Y para finalizar, quería compartir este diagrama de que está en el último de estos artículos de esta serie de Lancet, que habla un poquito de cuál sería el paradigma y qué permitiría, en qué permitiría mejorar un diagnóstico temprano de la diabetes, en la identificación temprana de la diabetes gestacional y de esta forma prevenir la adversa programación fetal, en el tratamiento e identificación de la mujer y tener tiempo de hacer intervenciones de estilo de vida durante la gestación y que perduren luego de la gestación para mejorar la salud de las mujeres, que esta descendencia tenga una niñez en donde cambios en el estilo de vida permitan llegar a la edad reproductiva con este estilo de vida saludable. Y bueno, reconocer que esta sería la única forma de romper el ciclo vicioso de la diabetes intergeneracional. Muchas gracias por la atención. Bueno, Alicia, la verdad, súper interesante. Magdalena nos va a hablar ahora de monitoreo. ¿Querés compartir, Magdalena, la pantalla? Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que es un placer para mí compartir este simposio con todos ustedes. Yo voy a tratar de resumir algunas de las cosas que se hablaron en la ADA sobre novedades en monitoreo glucémico en embarazo. Hubo muchas charlas, yo elegí en honor al tiempo 2, así que bueno, eso lo que quiero antes que nada recalcar es que los estándares del 2024 todavía no sugieren utilizar monitoreo glucémico continuo en todas las mujeres con diabetes gestacional ni en las pacientes diabéticas tipo 2, porque todavía no tenemos suficientes datos que soporten esta indicación, y que la decisión de usar monitoreo continuo en pacientes embarazadas con diabetes 2 o diabetes gestacional tiene que estar individualizado, dependiendo del paciente, dependiendo de las circunstancias y el tratamiento elegido. También las guías NICE concuerdan en que el monitoreo glucémico continuo no estaría indicado en todas las pacientes con diabetes gestacional, sino en pacientes que podrían no ser diabéticas tipo 1
pero deberían estar utilizando insulina y deberían tener hipoglucemias severas, dicen ellos, o tener glucemias inestables que nos justifiquen la utilización del monitoreo. Por otra parte, si bien nosotros sabemos que por consenso de tiempo en rango nosotros tenemos claros cuáles son los parámetros y los objetivos glucémicos que vamos a buscar en diabetes 1 y embarazo, en diabetes gestacional y en diabetes tipo 2 todavía, si bien los valores serían los mismos, no tenemos claro cuáles serían los porcentajes de tiempo en rango que deberíamos buscar, con lo cual tampoco tenemos data como para realizarlo en todos nuestros pacientes. Entonces, bueno, yo elegí de los trabajos presentados este estudio, que es el estudio GLAM. Es un estudio que lo que va a hacer es monitorear niveles de glucemia durante el embarazo en pacientes con monitoreo continuo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Puede el monitoreo continuo predecir diabetes gestacional? Si es que puede hacerlo, ¿a partir de qué semana podría predecirlo? ¿Puede predecir complicaciones perinatales? Entonces, para esto se diseñó un estudio prospectivo, observacional. Se buscaron mujeres sanas, embarazadas, con una hemoglobina glicosilada menor de 6,5 antes de la semana 17. A todas estas pacientes se les colocó un Dexcom G6 Pro, que fue ciego, o sea, las pacientes no miraron esos valores y esos valores solamente fueron registrados por los investigadores. A todas las pacientes se les realizó curva en forma habitual y controles de embarazo habituales. Se evaluaron como complicaciones perinatales, grande para edad gestacional y desórdenes hipertensivos. Entonces, acá son 760 pacientes, la edad media de las pacientes fue 33 años. El BMI de las pacientes al ingreso la media del BMI fue 26,7 y la hemoglobina glicosilada cuando ingresaron al estudio, la media fue 5,2. O sea que eran pacientes sanas, no tenían diabetes tipo 2. Entonces, lo primero que los autores quisieron evaluar fue cuál era la performance del monitoreo glucémico para diagnosticar o predecir diabetes gestacional. Y lo que ellos vieron fueron tomando distintas variables. La primera variable que les muestro es la del monitoreo continuo, que es el tiempo en rango mayor a 140 en segundo trimestre. Evaluaron la media de glucemia, el desvío de la glucemia en segundo trimestre, el BMI de inicio y la hemoglobina glicosilada de inicio. Y si ustedes ven acá, para decir que una variable es buen predictor debería ser un valor de 1, digamos, de todas estas variables utilizadas, la que mejor predijo diabetes gestacional fue el tiempo en rango mayor a 140 en segundo trimestre del embarazo, con un área bajo la curva de 0,81. El último dato de esta tabla son 18 variables unidas, que cuando ellos unieron 18 variables llegaron a un área bajo la curva similar a la que teníamos con el tiempo en rango mayor de 140, siendo que en este caso estamos utilizando una sola variable y en este caso usamos 18, obviamente que para predecir diabetes gestacional sería más útil la utilización de una sola variable. Y si miramos cómo desglosan ellos, vemos que el tiempo en rango en semana 13-14, que es una etapa muy temprana del embarazo, como decía Alicia hoy, cuando las pacientes presentaban tiempo en rango más de 140, la capacidad de predecir es similar y bastante óptima, de un 0,74. Entonces acá les quiero mostrar, en este gráfico lo que hicieron los autores fue desglosar semana a semana el tiempo en rango arriba de 140 en pacientes que desarrollaron diabetes gestacional versus pacientes que no la desarrollaron. Si ustedes ven, acá tenemos la media del tiempo en rango. Las pacientes en rojo son las pacientes que luego desarrollaron diabetes gestacional versus las pacientes en azul, que son las que no desarrollaron diabetes gestacional. Y lo que vemos es que desde muy temprano en el embarazo, semana 13 y 14, las pacientes que luego desarrollaron diabetes gestacional tienen un porcentaje de tiempo en rango mucho mayor que las pacientes que no la desarrollaron. Y que esta media más alta la mantienen durante todo el embarazo.
Entonces, lo que quisieron hacer ellos fue, ver la sensibilidad que tenía el monitoreo para predecir outcomes neonatales, ¿sí? Ya viendo que podíamos predecir diabetes gestacional, bueno, ahora a ver qué sensibilidad teníamos en estas mismas semanas de predecir outcomes usando monitoreo. Y usaron los mismos tiempos en rango, más de 140 y más de 120, en semana 13 y 14. Y los compararon con el rosa, que sería el estándar, que sería la curva de tolerancia a las 24 semanas. Lo que observaron fue que para grandes para edad, tanto para grandes para edad gestacional, que serían los gráficos de la izquierda, como para hipertensión arterial, el tiempo en rango en semana 13-14 mayor a 140 fue similar a la TTOG en el caso de niños grandes para edad gestacional, un 6% de sensibilidad, y en el caso de hipertensión arterial, la sensibilidad del tiempo en rango arriba de 140 aún fue mayor que nuestra curva de tolerancia a la glucosa. Y sobre todo, como dato importante, es que estamos haciendo una predicción en etapas mucho más tempranas que las que hacemos la curva. Entonces, desglosando lo que vimos en la diapositiva anterior, si vimos que los niños con grandes para edad gestacional, y empezamos a mirar cuál es la media, lo mismo que hicimos anteriormente, separar por semanas y ir viendo la media de tiempo en rango. Acá utilizaron más de 120, fue un rango más estricto. Lo que los autores ven es que la media de tiempo en rango recién se empieza a separar en estadios más tardíos del embarazo, y ellos creen que por eso fue que la sensibilidad no fue mayor, como vimos en el gráfico anterior, para que la curva en el caso de grandes para edad gestacional. Mientras que si hacemos el mismo gráfico para hipertensión y porcentaje de tiempo en rango, sí vemos que las pacientes que no desarrollaron trastornos hipertensivos, que son las azules, versus las barritas en rojo, que son las que sí desarrollaron trastornos hipertensivos, ya hay una diferencia en la media de tiempo en rango desde muy temprano el embarazo. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, el monitoreo glucémico continuo sería altamente predictivo para diabetes gestacional en periodos tempranos del embarazo, entre semana 13 y 14. Tiene la misma sensibilidad para predecir desórdenes hipertensivos y grande para edad gestacional que la curva de tolerancia, pero puede hacerlo en forma más temprana. Y ellos postulan que el monitoreo glucémico continuo entonces podría ser utilizado como alternativa a la curva de tolerancia a la glucosa para pacientes que no toleren su realización, o también plantean hacer diagnóstico más temprano de diabetes, en línea con lo que comentaba Alicia. Finalmente les comento este otro trabajo, que es un subestudio del estudio GLAM que les mostré anteriormente. En esta parte del trabajo, los autores lo que quieren buscar es el patrón de glucemia que tienen los embarazos no complicados usando monitoreo continuo. Entonces, utilizan las mismas pacientes. En realidad fueron 930 las que se enrolaron al GLAM, pero yo les había dicho que el N era 760 porque hubo pacientes que se perdieron. De esas 760 pacientes, en esta parte del estudio que les voy a comentar, solamente quedaron 400 pacientes definidas como participantes con embarazos no complicados. Para definir embarazo no complicado, utilizaron pacientes que no hayan tenido hijos con grandes para edad gestacional, con trastornos hipertensivos o que no hayan desarrollado diabetes gestacional. Y además se les pidió una hemoglobina glicosilada menor de 5,7. Entonces, fueron a comparar estas pacientes que no desarrollaron diabetes gestacional con las pacientes que sí la desarrollaron en cuanto a lo que fue tiempo en rango, media de tiempo en rango y glucemia, desvío de la glucosa. Y lo que ellos vieron fue que las mujeres que no desarrollaban diabetes gestacional mantenían un tiempo en rango, si utilizamos 63-140, que es lo que utilizamos para diabetes 1, de un 94%,
mientras que las pacientes que desarrollaron diabetes gestacional mantenían un tiempo en rango menor de un 87%. Y cuando evaluaron, ahora sí, solo las pacientes que no desarrollaron diabetes gestacional, o sea, las pacientes con embarazos no complicados, y buscaron el tiempo en rango, vamos a mirar el de 63 y 140, que es el objetivo glucémico actual, lo que se ve es que en los 3 trimestres de la gestación, estas pacientes mantienen un 95% de tiempo en rango. Mujeres sanas con embarazos no complicados. Entonces, nosotros hablamos ya hoy de que el Consenso Internacional de Tiempo en Rango todavía no tenemos datos para recomendar en embarazadas con diabetes 2 y diabetes gestacional, pero podríamos decir que según este trabajo, la media de tiempo en rango 63 a 140 fue en 94%, muy similar a los estudios que sugieren que para este tipo de pacientes deberíamos buscar un tiempo en rango de un 90%. Por último, lo que vamos a ver acá es una división de los patrones glucémicos postprandiales en las embarazadas con embarazos no complicados. Entonces lo que los autores van a hacer es desglosar a la hora y a las 2 horas la glucemia de estas pacientes de embarazadas sin diabetes, ¿no? Y lo que ellos ven es que a la hora las glucemias de estas pacientes fueron muy inferiores a nuestras recomendaciones habituales, en diabetes y embarazo, y que si miramos el control a las 2 horas de estas pacientes, 102, también es muy inferior a las glucemias objetivo que nosotros planteamos para nuestras pacientes con diabetes gestacional embarazadas. Acá agregaron a las pacientes que desarrollaron trastornos hipertensivos e hicieron la misma gráfica, vieron las glucemias a la hora y a las 2 horas, también mostrando que las glucemias de estas pacientes que tenían ya embarazos complicados son menores a los objetivos glucémicos planteados actualmente por las guías. Para grande para edad gestacional pasó lo mismo, la glucemia a la hora y a las 2 horas fue inferior a los valores recomendados, 111 a la hora y 106 a las 2 horas, por debajo de los valores de las recomendaciones. Entonces la pregunta de los autores es si deberíamos buscar objetivos postprandiales más estrictos, si los valores postprandiales en embarazos no complicados en este caso fueron menores a los utilizados en las recomendaciones actuales. Ellos plantean que se requiere de más información para reevaluar los niveles de corte postprandiales medidos por monitoreo continuo en pacientes con diabetes gestacional. Entonces, por último, grafican, este es un gráfico, el de la izquierda, de estos autores del estudio GLAM, en los que ellos grafican la media de glucemia de todas sus pacientes seguidas con embarazos no complicados, y si ustedes observan, la media es muy inferior al 120 que nosotros buscamos en nuestras embarazadas con diabetes gestacional. Y lo comparan con un estudio de Hernández del 2011, en el que él hace también un seguimiento de pacientes embarazadas sin diabetes, con embarazos no complicados, y también grafica que es rara la posibilidad de que una paciente embarazada pase los niveles de 120. Entonces, como conclusiones, los valores postprandiales y excursiones glucémicas se mantienen estables en embarazos no complicados. Los embarazos no complicados se encontró un tiempo de rango entre 63 y 140 de 94%, que fue estable en los 3 trimestres del embarazo, y esto hablaría de una célula beta sana y robusta que puede sortear las alteraciones metabólicas, cambios metabólicos que se producen durante el embarazo, y que los valores de glucemia que actualmente recomendamos para monitoreo capilar podrían ser subóptimos para el tratamiento de diabetes gestacional y diabetes 2 usando monitoreo glucémico continuo. Muchísimas gracias. Qué interesante, Magdalena. Se abre todo un nuevo camino, ¿verdad? Con esto del monitoreo continuo, la verdad, fabuloso. Bueno, Celina, ¿te parece que
empieces con tu charla de metformina que genera realmente muchísimo interés también. Mm. Buenas noches, muchas gracias María Elena, muchas gracias a todos por la presencia. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto. Bueno, como dijo María Elena, el título Metformina y gestación, primero no dañar, es de una de las presentaciones que estuvieron incluidas en este simposio, pero me pareció muy importante poder tomarlo porque es como una de nuestras premisas en el quehacer médico y especialmente en una situación tan sensible como es el embarazo. El título de este simposio fue Reexaminando metformina, efectos pleiotrópicos en madres y recién nacidos en modelos animales y en humanos. Se dividió en 4 presentaciones, las 3 primeras fueron en modelos animales, ovejas y primates no humanos, es decir, monos, y después al final se hizo un análisis de los datos que existen en humanos. La coordinadora de este simposio, la doctora Linda Barbour, inicia con este interrogante, que es el que todos creo que tenemos, sobre cuál es el efecto de la metformina, una droga que atraviesa la placenta y se concentra en el páncreas, en el hígado y en las mitocondrias del feto, y tiene efectos pleiotrópicos que pueden determinar programación de enfermedades metabólicas. El primer trabajo que se mostró fue de un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado, en donde observaron los efectos y las consecuencias de la acción de metformina en el hígado fetal, y este es el que incluyó a ovejas y primates no humanos. Ellos mostraron que nosotros tenemos la certeza de que la metformina es considerada segura para su uso en el tratamiento de la diabetes durante la gestación, porque no hay reportes de malformaciones congénitas, pero sí se sabe que existe un menor peso al nacer, y entonces esto genera el interrogante de qué pasa con el menor peso al nacer y la posibilidad de enfermedad metabólica que aparenta el fenotipo de restricción de nutrientes. Hicieron análisis entonces en ovejas y en monos, con esta certeza de que la restricción del crecimiento fetal determina activación prematura de la producción hepática de glucosa e insulinoresistencia hepática. Y el interrogante es, ¿podrá la metformina suprimir la producción hepática de glucosa en fetos con restricción del crecimiento? Y este fue el estudio que ellos hicieron en ovejas. Y la otra certeza es que la dieta occidental materna, esa dieta que es rica en grasas, ellos han llamado dieta occidental a una dieta rica en grasas saturadas donde existe más del 36% de grasas totales, y esta dieta determina esteatosis y fibrosis hepática y programación del sistema inmune con el futuro riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad metabólica del hígado. Entonces se interrogan si la metformina podrá proveer beneficios en fetos expuestos a esta dieta materna. Y este estudio se hizo en los primates no humanos, es decir, en los macacos. Este es el esquema o cómo estuvo organizado el seguimiento de los primates, en donde se hizo una dieta control, una dieta que era rica en fibras, con hidratos de carbono complejos y grasas obtenidas especialmente de vegetales, y se hizo un grupo a los que se les sumó placebo y otro con metformina, y otro grupo que tenía dieta a la que ellos llamaron occidental, esta dieta rica en grasas saturadas, y también a un grupo lo pusieron en tratamiento con metformina y a otro con dieta control. Esto es en las embarazadas y desde los primeros días de gestación, antes del día 30 de la gestación, y analizaron los tejidos fetales al fin de la gestación. Y los interrogantes que ellos determinaron fueron algo que vamos teniendo conocimiento, pero querían estudiar si el hígado fetal es un sitio de captación y de acción de metformina,
si hay una única respuesta del hígado fetal a la metformina o existen distintas vías por las cuales la metformina genera modificaciones, si la metformina es beneficiosa o es perjudicial, y cómo la metformina restringe el crecimiento fetal, que es lo que se ha visto en estudios, también en humanos. Y ante esta primera pregunta, ¿el hígado fetal es un sitio de captación y acción de la metformina? Creo que es una de las principales, porque es donde entonces sabemos que impacta la metformina. La respuesta es que sí, porque el hígado es o el órgano en donde existen más transportadores OCT1, que son los transportadores de metformina. Si ustedes ven, en la parte de la izquierda están los monos y en la parte de la derecha las ovejas, y en rojo los transportadores OCT. Y fíjense cómo el hígado es el tejido donde existe más presencia de estos transportadores. ¿Y qué observaron ellos en esta exposición a la metformina y la consecuencia metabólica a nivel hepático? Demostraron que la metformina inhibió el consumo de oxígeno y la producción de ATP, activó señales de estrés y modificó la expresión de hepatoquinas. Y que este mayor estrés metabólico determinado por la metformina en el hígado fetal es especialmente el que modifica la liberación de estas hepatoquinas y que podría ser lo que contribuye a determinar la disminución del uso de nutrientes por células extrahepáticas y así una disminución en el crecimiento de los otros tejidos que fueron observados. Este estrés metabólico que es inducido por metformina determinaría un aumento adaptativo de la capacidad de oxidación mitocondrial, algo que podría llegar a ser beneficioso, y un aumento de la producción de glucosa por el hígado fetal. Pero en el análisis de qué pasaba con estas células hepáticas expuestas a metformina y dependiendo del tipo de dieta materna, vemos que en estos tejidos lo que se ve teñido de rojo es el colágeno. Y en los dos cuadros de la derecha, donde arriba dice metformina, son los tejidos fetales cuyas madres estuvieron expuestas a las distintas dietas. Arriba dieta control, abajo la dieta occidental o rica en grasas. Y fíjense cómo en ambos tipos de dieta se observa más cantidad de depósito de colágeno, pero principalmente en aquellos fetos cuyas madres fueron alimentados con la dieta rica en grasa y que fueron expuestos a metformina. Entonces, ellos concluyen que en fetos cuyas madres fueron alimentadas con dieta occidental, esta no atenuó la estatosis e incluso empeoró la fibrosis, y que no se conocen los mecanismos exactos por los cuales esto se puede determinar, pero que se postulan mecanismos que incluyen diferentes vías de RAP1, RAS, señales de AKT, señalización de factores de crecimiento y de regulación metabólica de la insulina. Como conclusiones a esta primera presentación, determinaron que el hígado fetal entonces sí es un objetivo de metformina, que la metformina influencia el metabolismo hepático del feto, que existe una adaptación mitocondrial, hay un aumento del depósito del colágeno, hay una no atenuación de la producción de glucosa ni de la esteatosis y que los mecanismos aún están en estudio. Y que existe una restricción del crecimiento fetal que puede ser mediada por hepatoquinas e interacción con el uso de nutrientes por los tejidos. El segundo grupo fue en la misma línea y este fue el que tuvo el título de primero no dañar, peligros potenciales en la programación fetal con el uso de metformina durante el embarazo. Ellos usaron el modelo animal en los monos, en donde también pusieron dos grupos, uno con la dieta control y el otro con la dieta rica en grasas, y a los dos grupos se los dividió en algunos que usaban metformina y otros que no utilizaban metformina. Y como premisa fue que se conoce que la alimentación materna tiene una influencia en la programación fetal y que medicamentos como la metformina también podrían tenerla. Entonces quisieron evaluar si la exposición a metformina durante la gestación
y la influencia de la dieta materna en primates no humanos tenía alguna diferencia entre estos distintos grupos. Y se observó una restricción del crecimiento fetal global, pero también acompañada a la acumulación de metformina y que esto no tenía relación con el tipo de alimentación materna. Si ustedes se fijan, cada uno de estos gráficos, el primero a la izquierda arriba es en relación al peso fetal. Las dos primeras tablas dicen vehículo, es decir, los que no estaban con la medicación, o sea, un placebo. Y las dos primeras barras, perdón. Y las otras dos segundas barras son los tejidos fetales que estuvieron expuestos a metformina. En blanco la dieta control y en gris la dieta materna rica en grasas. Fíjense que en todos los gráficos, las segundas dos barras que fueron los expuestos a metformina tenían disminución del peso de cada uno de esos tejidos. La segunda es el hígado, el tejido adiposo, el corazón, abajo a la izquierda el riñón, el cerebro. En todos pudo reproducirse la misma situación. Cuando analizaron algunos órganos puntualmente, se observó que a nivel del riñón demoraba la maduración y existía desorganización glomerular con un engrosamiento cortical. Y a nivel del músculo esquelético, esto medido por área a nivel del gastrocnemio, las segundas dos barras son las que estuvieron expuestos a metformina, había disminución del desarrollo de músculo estriado, en este caso medido a nivel del gastrocnemio. Como conclusiones de este trabajo, establecieron que se ha demostrado bioacumulación fetal de metformina asociada a restricción del crecimiento en tejido muscular liso y estriado y dismorfología renal asociada al uso de metformina en el embarazo temprano. Dados estos resultados y la prevalencia del uso de metformina durante la gestación, es necesario continuar con las investigaciones sobre los efectos del uso a corto y a largo plazo de la metformina en la descendencia. Hasta ahora, esos estudios fueron realizados en tejidos hepáticos fetales expuestos a un tipo de dieta o a otro tipo de dieta a los cuales se les asoció o no el uso de metformina. Este tercer grupo hizo el estudio a nivel del islote pancreático y el análisis en células beta, también en primates no humanos. Y ellos estudiaron el efecto de la metformina y la alimentación materna rica en grasas en el páncreas fetal y en las mitocondrias del islote. Ellos partieron de estudios previos de este mismo grupo en donde habían observado que los niños expuestos en útero a una dieta rica en grasas tienen mayor secreción de insulina en respuesta a glucosa que los controles, incluso una vez que cambian la alimentación y en el seguimiento a los 3 años. El gráfico de la izquierda es al año de seguimiento, las líneas punteadas con cuadritos completos en negro son los de las madres que estuvieron expuestas a dietas ricas en grasa y los redondos vacíos son los de las dietas control. Y fíjense cómo sigue existiendo a los 3 años del seguimiento esta diferencia en la cantidad de glucosa secretada estimulada por insulina con los diversos tipos de dieta materna. Esto ellos habían observado con anterioridad. Entonces ahora se planteaban si la exposición fetal a la metformina durante la gestación influye en el desarrollo y la función de las células beta y esto difiere en el contexto de la dieta materna. E hicieron varios análisis y esto ha sido siempre muy molecular el simposio. Yo les he traído algunas fotos y algunos gráficos que me parecieron los más representativos. Pero en este interrogante observaron que en el primer gráfico que está arriba a la izquierda, en el grupo de dieta control con metformina, había un aumento en el área de la célula beta. Lo mismo pasaba con el grupo de dieta control que estaba expuesto a metformina, que son las dos barras que están pintadas. ¿Qué pasó cuando vieron el contenido total de insulina? A pesar de existir mayor masa celular, se
observó que el contenido total de insulina estaba disminuido en aquellos tejidos fetales que habían estado expuestos al uso de metformina, especialmente cuando la dieta materna había sido la dieta rica en grasas. Entonces, se concluyó que la exposición a metformina puede aumentar la masa de células beta, pero disminuye el contenido total de insulina, y aún no se conoce la implicancia de esta disminución de la densidad de los granos de insulina a futuro en esta descendencia. Como conclusiones de esta investigación, la exposición a metformina en el desarrollo altera el metiloma del islote pancreático en la descendencia. No hay implicancias en la secreción de insulina estimulada por glucosa en el islote fetal, pero los cambios epigenéticos en esta etapa pueden tener repercusiones en la función del islote durante toda la vida. Esto de ver que existía menor cantidad de insulina a pesar de mayor número de células beta. Y por último, la doctora Susan Ozan planteó un análisis de los datos obtenidos en humanos, y ella, como título de su presentación, puso evidencia del efecto a largo plazo del uso de metformina en útero, donde vamos a partir de acá. Y ella planteó su conferencia estableciendo cuál es nuestra realidad, y es que actualmente a nivel del mundo casi el 70% de las mujeres con diabetes tipo 2 que quedan embarazadas utilizan metformina durante el tratamiento de la gestación, y que alrededor del 50% de las mujeres que tienen diagnóstico de diabetes gestacional en el mundo utilizan metformina como tratamiento de la diabetes gestacional. Y dentro de lo que sabemos es que los niños expuestos a metformina comparados con los que usaron insulina durante el tratamiento de la diabetes gestacional tuvieron menor peso al nacer, son alrededor de medio kilo más pesados en la infancia, y esto medido entre los 2 y los 4 años, 18 a 24 meses, y tienen mayor BMI y aumento de la adiposidad determinado entre los 5 y los 9 años. Entonces, esto es un dato que es un punto crucial de este simposio, ¿no? El resultado a largo plazo. Y ella hizo este cuadrito que me pareció muy bueno, en donde estableció que el uso de metformina durante la gestación tiene distintas implicancias según desde donde nosotros estemos parados. Si es desde el punto de vista de la madre en cuanto a la diabetes gestacional, los mecanismos celulares y moleculares que vamos a obtener es que disminuye la gluconeogénesis hepática, aumenta el consumo de glucosa y altera el microbioma intestinal. Y las consecuencias fisiológicas va a ser que mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye ganancia de peso, disminuye grasa hepática y aumenta la salud metabólica. Esto a nivel materno. ¿Qué pasa en la placenta? En la placenta el uso de metformina disminuye la actividad del complejo 1 mitocondrial, aumenta la glicólisis y disminuye la producción de ATP. Y como consecuencias va a tener que altera el metabolismo celular, altera el lipidoma placentario y altera la función placentaria. ¿Qué pasa a nivel del feto? La metformina va a inhibir el complejo 1 a nivel de la respiración mitocondrial, disminuye la producción de energía, disminuye la proliferación celular y aumenta la actividad de AMP quinasa. Como consecuencias va a tener que disminuye el número celular, disminuye el crecimiento de órganos y va a condicionar menor peso al nacer. ¿Y qué pasa en el futuro adulto? Va a aumentar la inflamación del tejido adiposo, disminuye la hiperplasia del tejido adiposo, disminuye la capacidad de depósito lipídico en el tejido adiposo y aumenta triglicéridos hepáticos. Y esto va a tener como consecuencia el aumento en la adiposidad, en la insulinoresistencia y en la esteatosis hepática. Entonces, ella plantea que
nosotros como médicos tenemos que movernos entre este balance entre los beneficios maternos versus los riesgos a nivel del feto y futura descendencia. Y como conclusiones y perspectivas a futuro, determino que la metformina es un tratamiento efectivo para la diabetes gestacional y la diabetes tipo 2 durante la gestación, que sabemos que la metformina actúa y además cruza la placenta, que existe evidencia de efecto a largo plazo en adiposidad y que es muy importante que existan futuros enfoques de precisión para poder ayudarnos a equilibrar el balance entre el riesgo y el beneficio del tratamiento con metformina durante la gestación. Y como fundamental, tener en cuenta que el embarazo es una ventana de oportunidad para mejorar la salud de al menos 2 generaciones. Muchas gracias por la atención. Excelente, la verdad que 4 exposiciones excelentes. Bueno, hay un montón de preguntas por ahí en el chat, y yo quería empezar preguntándole a la doctora Rey algo que me llamó la atención y que tiene que ver con que en ningún momento en los estudios se habla del tipo de plan alimentario que siguieron estas pacientes. ¿Qué tipo de dieta se utilizó en estas pacientes con CGM? Bueno, María Elena, sí, las pacientes estas eran pacientes sanas, vos te estás refiriendo al segundo trabajo, al de la hiperglucemia postprandial, y ellos lo que buscaron fueron mujeres sanas, con lo cual a estas mujeres no se les dio ninguna indicación de dieta en particular y solo se les pidió que ellas en una aplicación que tenían marcaran los horarios de las comidas, como para que ellos cuando vieran luego los monitoreos pudieran ver las excursiones que hacían con la comida habitual. Con lo cual llamaba más la atención que estas pacientes con dieta libre, ninguna hizo excursiones más altas o muy pocas hicieron excursiones mayores a 120, ¿no? Porque yo lo que le mostré fue la media, pero no hay excursiones mayores a 120 en paciente sana embarazada. Bárbaro, gracias. Y Alicia, ¿qué nos puede aportar esta cuestión de saber que existen diferentes tipos de diabetes gestacional, y esto de iniciar precozmente el tratamiento, o mejor dicho, de diagnosticar precozmente el tratamiento? Y un La diabetes gestacional, perdón. poquito es acercarnos a esto de la medicina de precisión y empezar a diferenciar qué es lo que conduce a más daño o a más complicaciones y separar cuándo vamos a tener efectos que quizás se traduzcan más a lo que vamos a evidenciar a largo plazo y cuándo no. Cuándo vamos a poder, por ejemplo, con el subtipo de insulino secreción o insulino resistencia, cuándo vamos a tener mejor efecto ante un tratamiento dietario o un tratamiento con insulina, porque en ese caso, por ejemplo, en el caso del fenotipo insulino secretor, el defecto es claramente en la secreción de insulina, en la hiperglucemia causada por ese fin. Entonces va a ser más fácil de corregir con un tratamiento que se enfoca en la regulación de la hiperglucemia. En cambio, si estamos hablando de un fenotipo que presenta insulinoresistencia, seguramente entran en juego otras cosas que aún todavía no estamos mirando mucho, como la parte inflamatoria o el metabolismo de los lípidos, y quizás no alcance con esta visión que tenemos hoy de controlar mayormente la glucemia. Así que es un poquito esa la idea. Interesante. Alicia, no, iba a comentar acá unificando algunas preguntas porque genera mucho, es muy novedoso esto de hablar de diabetes gestacional en la etapa temprana, y te voy a unir 2 preguntas, o 3, porque por ejemplo nos preguntan si antes cuando se diagnosticaba diabetes en la primera parte del embarazo se hablaba de diabetes pregestacional y qué diferencia habría
si hay algún punto de corte para hablar de esta diabetes gestacional temprana, y por otra parte, si esto sería indicación de testear con prueba de tolerancia a la glucosa a las mujeres en el primer trimestre. Sí, hoy hablamos de diabetes pregestacional cuando los valores son mayores a 126 miligramos por decilitro en cualquier momento del embarazo, o sea, es independiente del momento del embarazo cuando se diagnostica una diabetes pregestacional. En cambio, cuando hablamos de la diabetes gestacional, bueno, nosotros tenemos nuestro criterio diagnóstico y en los distintos países hay otros criterios diagnósticos, pero estamos usando la definición de diabetes gestacional, las glucemias en el rango, en nuestro caso, mayores a 100, y bueno, cuando se hace en otros lugares del mundo el diagnóstico por IADPCG sería mayores a 90 en ayunas. Y creo que había por ahí otra pregunta de cuál es el criterio que usaron en estos estudios. El criterio que se ha usado en estos estudios es el criterio IADPCG, porque se hizo mayormente en Australia y en países de Europa los principales estudios. Pero lo que vieron ellos que es interesante es que donde veían los efectos benéficos mayores es con glucemias mayores a 95, no mayores a 90. O sea, sería un rango intermedio que es lo que se está tratando de consensuar y de llegar a un consenso en donde los valores de glucemias en ayunas sean 95 en lugar de 90 en un caso, como ya de PSG, o otros valores que se usan en otros lugares. Pero la idea un poquito es si el diagnóstico hoy se sigue pensando en una curva para el diagnóstico de diabetes gestacional, se sigue considerando que es lo mejor, o el estándar, digamos, aunque como vimos en un futuro quizás hay Las otras nuevas formas. tecnologías avanzan, pero por ahora es el gold standard. Por ahora seguimos con la idea de detectar con curva. Y en las mismas, o sea, esto no cambia la indicación de que las curvas son en las semanas habituales, 24 a 28, o sea, como venimos haciendo hasta ahora. Es que todavía no hay una definición. Esto fue un lanzamiento como para poder empezar a charlar de cómo debería hacerse. Lo que hoy se sabe es que sería mejor tratar temprano. Las evidencias indican que sería mejor identificar y tratar temprano y diagnosticar cómo de la misma forma de siempre, con curvas, tratar cómo de la misma forma de siempre. Pero hay cosas que todavía falta establecer. Por ejemplo, esto de la repetición, si da negativo, entonces habría que repetir en semana 24, después de semana 24 de gestación, si da negativo en forma temprana. Hay cosas que todavía no están definidas. Sí, me parece que lo más interesante de todo esto es poder hablar desde otro lado, que no es todo insulinoresistencia, que tenemos déficit desde el primer trimestre en algunas pacientes, ¿no? Y que se combina en algún momento. Me parece que eso también Sí, y suma. están estos fenotipos mixtos, esta separación de Claro. insulino resistente o insulino deficiente, y podrá haber también fenotipos mixtos donde haya influencia de las dos cosas. Así que por eso los porcentajes no suman 100. Cuando se habla de 30 en un caso y de 50 en otro, no suman 100 porque se considera que en los otros casos están los dos efectos. O sea, creo que sobre todo en muchas de las charlas se está enfocando esta función de la placenta y la importancia que tiene en regular la secreción de insulina y en regular la insulinoresistencia y cómo está afectada en esta etapa temprana, digamos, de la gestación. Así que son muchos efectos que se suman. No es tan simple, pero por lo menos empezar a hablar de que esto importa y tiene consecuencias a futuro, sobre todo en vinculación a programación fetal. Bien. Caro. Había al principio una pregunta para Verónica, y la pregunta es si el control estricto de las glucemias y el momento de diagnóstico de diabetes gestacional mejora el pronóstico de la descendencia de los niños, o ya por la exposición están condicionados a las alteraciones en la niñez. Y la verdad que no te lo podría responder, pero seguramente si un buen control metabólico en las primeras semanas va a condicionar que a futuro tenga menos complicaciones en el desarrollo cerebral, menor riesgo de sobrepeso y seguramente obesidad y diabetes. Bien. O sea que en realidad estamos como despertando muchas áreas de potencial investigación, pero todavía
no se están cambiando la práctica en este momento. Tenemos muchas preguntas abiertas. Bien, y había algunas preguntas. María Elena, no sé si querés vos seguir con las preguntas. En el chat hay Ujú. una pregunta que pregunta cuál es la dosis de metformina que usan en diabetes gestacional. No sé, Celina, si eso estaba en los trabajos, ¿no? O como fueron. Sí, estaba en relación a los tejidos fetales. La dosis que utilizaron era determinada al volumen de tejido. Pero en la vida real, digamos, lo que estaba publicado en distintas guías que recomiendan el uso de metformina durante la gestación, está la dosis desde 500 a 2500, semejante a fuera del embarazo, dependiendo de la respuesta metabólica. Ujú, Pero en estos ujú. estudios en animales sí estaba, no la puse realmente porque eran microgramos en relación a peso de tejido fetal. Bien. Em, Acá hay Caro. también, Celina, siguiendo con el tema de metformina, dice, en cuanto al mensaje al uso de metformina en el embarazo y no dañar, hay pacientes que están embarazadas con metformina por diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, insulinoresistencia o diabetes tipo 2. ¿Qué evidencia hay en estos casos y con esos criterios es dañina? Son distintas cosas. Una cosa es el ovario poliquístico, otra cosa es la diabetes tipo 2. Y también depende de las guías de recomendaciones. Actualmente en el ovario poliquístico o sea, está una recomendación de sostener la metformina, pero solo en las primeras semanas, ya después suspenderla. No sería el tratamiento de la insulinoresistencia del ovario poliquístico, ni tampoco va a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en una paciente con ovario poliquístico el mantener el uso de metformina. En cambio, es distinto la paciente con diabetes tipo 2 que queda embarazada y que ya viene tomando metformina. Bueno, ahí nos tenemos que plantear todo esto que estamos viendo, cuál va a ser nuestro costo-beneficio a largo plazo en esto de la mejoría seguramente materna, especialmente en la disminución de la cantidad de dosis de insulina, porque también está publicado que no por usar metformina no van a necesitar insulina para lograr los objetivos glucémicos durante la gestación, sino que posiblemente del número total de unidades sea menor al usar metformina que no. Y el riesgo a futuro en el individuo, ¿no? El recién nacido en adelante, en la adolescencia, en la adultez, con esta modificación metabólica, este condicionante para este mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o de adiposidad, diabetes. Es como una cosa a analizar. Eso en la diabetes Bien. tipo 2, porque generalmente vamos a usar insulina lo mismo. Ujú. De todas maneras, por ahí es interesante o importante aclarar que en Argentina, en nuestro país, desde el comité, desde la Sociedad Argentina de Diabetes, no recomendamos el uso de metformina para tratamiento de diabetes tipo 2, porque están habiendo algunas preguntas en el chat hasta dónde, digamos, hasta qué semana tratar o no tratar con metformina. Eh, En no sé si querés hacer ninguna un comentario en situación, ese sentido. sí. Nuestras recomendaciones desde la Sociedad Argentina de Diabetes es que el embarazo con diabetes no tiene tratamiento con metformina, digamos, sea diabetes gestacional, sea diabetes tipo 2, la metformina no estaría indicada desde las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes para tratar la diabetes durante el embarazo, sino que la droga de elección es el uso de la insulina. Perfecto, clarísimo. Una pregunta para Magdalena. No sé si te estoy interrumpiendo, María Elena. No, dale. Después leo las del chat. Nos pregunta el doctor Calas si se estableció una correlación entre aquellos pacientes con trastornos del metabolismo de la glucosa detectado por monitoreo continuo entre la semana 13 y 14 y el desarrollo de diabetes a largo plazo. Estimo que en las mujeres, ¿no? No, No sé en si realidad tienen no, seguimiento. porque este es un estudio muy nuevito. Los pacientes fueron enroladas entre el 2020 y 2022 embarazadas, con lo cual no tenemos tiempo para esa evaluación. Bien. Y acá, volviendo, Alicia, sobre todo lo que nos venís contando y como repensando un poco esto de la diabetes gestacional temprana,
la doctora Salberg nos plantea si realmente pensás que la diabetes esta del primer trimestre es verdaderamente gestacional o si estaremos detectando otra cosa o una pregestacional no diagnosticada. ¿Qué pensás? Es que entra dentro de, como va a entrar dentro de los valores de glucemia correspondientes a la diabetes gestacional, estamos diagnosticando una diabetes gestacional. Que tiene origen pregestacional, porque puede tener, como mencionaba, algunas variantes genéticas asociadas o un entorno proinflamatorio o alteraciones metabólicas, lipídicas preexistentes, puede ser, y puede eso condicionar que haya una diabetes gestacional tanto temprana como tardía. El tema es un poquito cómo afecta la función placentaria y cómo va a regular esta capacidad de lo que va a pasar dentro de la placenta y cómo se va a comandar el cambio de adaptación metabólica a la gestación. Y eso es lo que todavía está en estudio y es bastante difícil de definir porque son muchas las hormonas placentarias involucradas, los exosomas, los microRNAs, el entorno preinflamatorio, las citoquinas. Hay muchísimos factores e interrelaciones entre el tejido placentario, el tejido adiposo materno, que van a dar lugar o no a estos cambios. Entonces, pero la idea es diabetes gestacional que se presenta en forma temprana. Ahora es interesante que se logró en este estudio, ante el tratamiento de la diabetes gestacional temprana, cuando se volvía a hacer la curva en semana 24, algunas pacientes ya no tenían diabetes, o sea, había como una especie de reversión de la diabetes gestacional. Y en eso se cree también que es porque se mejoró el desarrollo de la placenta cuando estaba afectada y cuando estaba regulando el metabolismo, las adaptaciones metabólicas al embarazo. Así que todavía hay muchas dudas, es un camino, pero sería una forma de diabetes gestacional. Gracias, Alicia. María Elena, ¿tenés alguna pregunta? No, bueno, acá hay una pregunta, digamos, que me parece que no se desarrolló mucho dentro de lo que tiene que ver con las presentaciones, en que eh, preguntan si ante el aumento de la prediabetes que se ha dado en el mundo, las pacientes con diabetes gestacional no estarían exentas de esto y que cuando se las reclasifica, si los valores son de prediabetes, se iniciaría plan alimentario, actividad física y cuando se recomendaría metformina una vez que finalice la lactancia. No tiene mucho que ver con lo que pasa con el feto, pero bueno, ¿alguien quiere responderlo? Bueno, eh, la realidad es que, eh, hay que seguir lo que tiene que ver con los consensos de prediabetes, en realidad, ¿no? Así que no tendría mucho que ver con lo que presentaron hoy, pero es una interesante pregunta. Y después hay una pregunta de la doctora Feingold que dice algo así como: Alicia, muchas de esas hiperglucemias en el primer trimestre, ¿podrían ser diabetes monogénicas? ¿Qué pensás? Y puede ser, porque pueden estar ahí también, está dentro de las variantes que vimos que pueden estar vinculados a cambios que existan en forma preexistente y hasta el embarazo no se evidencian anomalías y hiperglucemias y ante los cambios de la gestación se comiencen a evidenciar. Así que sí, entran dentro de este paquete y puede ser que se identifiquen en la gestación temprana. Sí. Hay por ahí una pregunta, volviendo a metformina, en que si en el último trimestre puede dar hipoxia fetal. La doctora Turchi dice que tenía entendido que se debería suspender en la semana 32. Nosotros en nuestro país no la usamos
a partir de la semana 12 retiramos la metformina. No sé, Celina, si querés dar alguna opinión al respecto. Sí, en realidad estos trabajos fueron todos hechos en embarazos tempranos para ver modificaciones moleculares en los distintos tejidos. Em, Influye en la función mitocondrial y causa un estrés oxidativo a nivel de la mitocondria porque inhibe diferentes procesos. Esto es lo que puedo decirte de lo que estuve aprendiendo con esto. Como dice María Elena, nosotros no usamos metformina durante la gestación y esto de suprimirla en el primer trimestre es específicamente para las personas con ovario poliquístico, es decir, que no tienen diabetes y que incluso tal vez podría suspenderse desde antes porque está demostrado que la metformina solo beneficia la ovulación y la posibilidad de lograr la concepción, pero después no sostiene el embarazo. Por eso, nuevamente, repito, es un tema aparte de diabetes. En los trabajos, todos los datos fueron hechos con el uso de metformina desde embarazo temprano. En ninguno se mencionó esto de la hipoxia fetal en el tercer trimestre. Sabemos que mientras más estrés oxidativo tenga el feto, más riesgos de hipoxia y con las consecuencias negativas que incluso puede ser la muerte intraútero. Pero un dato preciso no te puedo decir por esto que he estado viendo. Bien, hay, no sé quién es, que pregunta a qué valor denominamos hipoglucemia durante el embarazo, que pueda provocar daño fetal. Esto lo querés contestar, Magdalena. Sí, en realidad por monitoreo glucémico es 63 el valor de corte para considerar hipoglucemia. O sea, evitar la hipoglucemia obviamente disminuye el daño de fetal, ¿sí? Deberíamos no tener o tratar de tener, como decíamos ahí en las pacientes diabéticas tipo 1, el menor porcentaje de tiempo en hipoglucemia, ¿sí? Bien. Bueno, no hay nuevas preguntas. Les pregunto a ustedes si quieren acotar algo más que les haya quedado por ahí en el tintero que no hayan podido decir. Bueno, parece que no. Entonces, ¿qué les parece si damos por finalizado este encuentro? Que la verdad ha sido muy productivo y les agradezco muchísimo estas presentaciones. ¿Sí? Muchas gracias a todas las disertantes y buenas noches. Gracias a todos los que estuvieron conectados e interactuando. Un placer. Muchas Chao, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a Hasta luego. todos. Chau, chau. Chao, chao.